Epístola de San Pablo a los Romanos. Capítulo 4. La justificación no viene de las obras de la ley, sino de la fe en Dios. Versos del 1 al 12. Prueba esto primeramente por el ejemplo de Abraham, y hace ver cuál fue su fe, y le pone por ejemplo a todos los que delante de Dios quieren ser justificados. Versos 13 al 25. 1. Pues ¿qué diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. 3. ¿Qué es pues lo que dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, y fuele imputado a justicia. 4. Y al que obra, no se le cuenta el jornal por gracia, sino por deuda. 5. Mas al que no obra, y cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada a justicia según el decreto de la gracia de Dios. 6. Como también David declara la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. 7. Bienaventurados aquellos cuyas maldades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. 8. Bienaventurado el varón, a quien no imputó el Señor pecado. 9. Pues esta bienaventuranza está tan solamente en la circuncisión, o también en el prepucio. Pues decimos que la fe fue imputada a Abraham a justicia. 10. Pues ¿cómo le fue imputada? ¿En circuncisión, o en prepucio? No en la circuncisión, sino en el prepucio. 11. Y recibió la señal de la circuncisión, como sello de la justicia de la fe, que tuvo en el prepucio, a fin que fuese padre de todos los que creen estando en prepucio, y que también a ellos les sea imputado a justicia. 12. Y sea padre de circuncisión, no solamente a aquellos que son de circuncisión, sino a los que siguen las pisadas de la fe, que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. 13. Porque la promesa a Abraham o a su posteridad, que sería heredero del mundo, no fue por la ley, sino por la justicia de la fe. 14. Porque si los de la ley son herederos, queda aniquilada la fe, y la promesa sin valor. 15. Porque la ley obra ira, puesto que en donde no hay ley, no hay quebrantamiento. 16. Y así es por fe, a fin que por gracia la promesa sea firme a toda su posteridad, no tan solo al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. 17. Como está escrito: Yo te he constituido padre de muchas gentes delante de Dios, a quien había creído, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como las que son. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, que sería padre de muchas gentes, según lo que se le había dicho: Así será tu linaje. 19. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su propio cuerpo ya amortiguado, siendo ya de casi 100 años, ni que la virtud de concebir se había extinguido en Sara. 20. Tampoco vaciló, ni tuvo la menor desconfianza en la promesa de Dios. Antes se fortificó en la fe, dando gloria a Dios. 21. Teniendo por muy cierto, que también es poderoso para cumplir todo cuanto había prometido. 22. Y por esto le fue también imputado a justicia. 23. Y no está escrito solamente por él, que le fue imputado a justicia. 24. Mas también por nosotros, a quienes será imputado si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor. 25. El cual fue entregado por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación. Comentarios. 1. Pues ¿qué diremos? 1. De justicia, de méritos, de santidad. Que halló Abraham nuestro padre según la carne. 2. Esta parece la verdadera construcción y sentido, y no como algunos lo exponen, que ventaja halló según la carne. 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras. 1. Si Abraham en este estado hubiera debido su justificación a sus obras, hubiera sido el autor de ella,
sin que la gracia de Dios hubiera hecho nada, o si hubiera tenido parte, hubiera sido con dependencia de la voluntad de Abraham, que en esta hipótesis debía considerarse como el primer principio y, por decirlo así, la causa determinante. Santo Tomás. Tiene de que gloriarse, mas no delante de Dios. 2. Que sabe que no hay en todas nuestras operaciones una sola que merezca alabanza, sino la que venga de su gracia. ¿Y si la has recibido, por qué te glorías? 3. ¿Qué es pues lo que dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, 1, y fuele imputado a justicia. 1. Dio fe a la promesa que le hizo Dios de darle hijo, cuya posteridad sería tan grande que igualaría el número de las estrellas del cielo. Dio fe a la promesa que le hizo de que de su descendencia nacería Jesucristo, a quien desde aquel punto miró ya como a su libertador y redentor, y esta fe y confianza en la gracia de Jesucristo le hizo más agradable a los ojos de Dios. Ya lo era cuando lo dejó todo por obedecerle, mas el principio de esta justicia era la fe. Porque por la fe obedeció a Dios, pasando a un país que debía recibir por herencia, y se puso en camino sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Y así por este nuevo acto de fe, de que habla aquí San Pablo. Recibió un nuevo aumento de justicia y de santidad. Y esto no porque sus obras no contribuyesen a conservar y aumentar su justicia, sino que éstas no tenían esta virtud sino en cuanto eran hechas por el espíritu de la fe, y en cuanto ésta cooperaba. Hebreos 11:17. Isaías 2:22. Concilio Tridentino, sesión sexta, capítulo 10. De lo que resulta que la fe y no las obras fueron siempre el principio de la justicia de Abraham. 5. Mas al que no obra, y cree en aquel 1. Pone toda su confianza. que justifica al impío, su fe le es imputada a justicia. 2. Es reputado justo delante de Dios. Según el decreto de la gracia de Dios. 3. Esta es la gracia que según el decreto de Dios obra en este efecto. Estas palabras no se hallan en el texto griego, y pueden haber sido añadidas a este versículo por modo de explicación. 6. Como también David declara la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. 1. A quien Dios reconoce por justo sin las obras propias y naturales, porque las que proceden de la fe y de la gracia, como las de la penitencia y de la satisfacción, son necesarias a los adultos para conseguir la perfecta justificación. 7. Bienaventurados aquellos cuyas maldades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. 1. Salmo 31:1. Cuyos pecados son borrados. 8. Bienaventurado el varón, a quien no imputó el Señor pecado. 1. A quien Dios ya no tiene por pecador. San Agustín, en narración segunda sobre el Salmo 31. 9. Pues esta bienaventuranza está tan solamente en la circuncisión, o también en el prepucio. 1. Se ciñe solamente a los judíos, o se extiende también a los gentiles. 10. Pues como le fue imputada, en circuncisión, o en prepucio. 1. Texto griego en peritomei onti, y en acrobistía. Cuando estaba en circuncisión, o en prepucio, esto es, después de haberse circuncidado, o antes. No después, sino antes, y así no es necesario estar circuncidado para obtener la gracia de la justificación por la fe. Véase el capítulo 17 del Génesis. 11. Y recibió la señal de la circuncisión, como sello de la justicia de la fe. 1. Como una confirmación auténtica del don que Dios le había hecho de la verdadera justicia. Los príncipes cuando conceden una gracia confirman y aseguran la donación con el sello de sus armas. Que tuvo en el prepucio, a fin que fuese padre. 2. El Padre espiritual y místico, el modelo de todos los gentiles que creen en Jesucristo. El Crisóstomo. De todos los que creen estando en prepucio, y que también a ellos les sea imputado a justicia. 3. Y que la fe que tienen en los méritos de Jesucristo les sea imputada a justicia, como lo fue a Abraham, por ser muy justo, que pues imitaron su fe, reciban también la misma recompensa. 12. Y sea padre de circuncisión, no solamente a aquellos que son de circuncisión, sino a los que siguen las pisadas de la fe. 1. Y que sea padre según el espíritu de los judíos fieles, que no están solamente circuncidados exteriormente, sino que siguen las pisadas de Abraham,
y el ejemplo de su fe, creyendo como él en Jesucristo y recibiendo por esta fe la perfecta justicia, que es la verdadera circuncisión del corazón. Que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. 2. Y así la justicia de los fieles, del mismo modo que la de Abraham, no viene de la circuncisión, sino de la fe en Jesucristo animada de la caridad. 13. Porque la promesa a Abraham. 1. Esta promesa fue hecha 430 años antes que fuese dada la ley. O a su posteridad, que sería heredero del mundo. 2. Que en él serían benditas todas las naciones, esto es, que de su descendencia nacería el Salvador del mundo. 14. Porque si los de la ley, 1, son herederos, queda aniquilada la fe, y la promesa sin valor. 1. Las promesas hechas a Abraham son bendiciones, y esta herencia no se consigue en la ley, ni por la ley, sino por Jesucristo y por su gracia. Santo Tomás. 15. Porque la ley obra ira, 1, puesto que en donde no hay ley, no hay quebrantamiento. 1. La ley sin la gracia y sin la fe, dando al hombre el conocimiento de sus obligaciones, y no las fuerzas para cumplirlas, es causa de que Dios castigue los pecados con mayor severidad. Porque si no hubiera esta ley de Moisés, no habría el desprecio formal y voluntario de la ley, y por consiguiente no habría pena particular para castigar su transgresión. Aquellos que están bajo la ley son pecadores, y están bajo de la maldición. Gálatas 3:10. 16. Y así es por fe. 1. Es dada la herencia. A fin que por gracia. 2. Por pura gracia de Dios. De otra suerte sería una recompensa, y no podría negarla a nuestros méritos, sin incurrir en injusticia, de donde se seguiría, que la gloria de nuestra salud dependería más bien de nosotros que de Dios mismo, que es el autor. La promesa sea firme a toda su posteridad. 3. No tan solo al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros. 3. A judíos y a gentiles con tal que crean en Dios por Jesucristo. 17. Como está escrito. 1. El pretérito posui por el futuro. Yo te he constituido padre de muchas gentes delante de Dios. 2. O también a ejemplo de Dios, porque Abraham por su fe consiguió una paternidad semejante a la de Dios, paternidad espiritual, paternidad universal de todos los fieles, que son y serán en todas las naciones. San Juan Crisóstomo. Teodoreto. ¿A quién había creído, el cual da vida a los muertos? 3. Y llama las cosas que no son, como las que son. 3. El sentido de este versículo depende de lo que dice en el versículo 19: da vida a los muertos, esto es, da vigor a los que le han perdido, y que están como muertos para poder procrear. Llama las cosas. Con sola su palabra da el ser a lo que no lo tiene, y hace fecunda a Sara en su última vejez, siendo por otra parte naturalmente estéril, y hallándose fuera de estado de poder concebir. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. 1. Esperó y confió contra todas las apariencias y esperanzas naturales. El apóstol explica más precisamente lo que en el versículo precedente insinuó en general y confusamente. Que sería padre de muchas gentes, según lo que se le había dicho, así será tu linaje. 2. Sin número y como las estrellas del cielo. Génesis 15:5. 20. Tampoco vaciló, ni tuvo la menor desconfianza en la promesa de Dios, antes se fortificó en la fe, dando gloria a Dios. 1. Confesando humildemente que el poder de Dios excede infinitamente la capacidad del espíritu humano, y de la razón natural. 24. Mas también por nosotros. 1. Que somos sus verdaderos hijos y legítimos herederos. 25. El cual fue entregado por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación. 1. Jesucristo murió para merecernos el perdón de nuestros pecados, y el don de la justicia. Resucitó para que esta justicia nos fuese dada por la fe de su resurrección. Y siendo este misterio el que estableció en Jesucristo la cualidad de Hijo de Dios, de Salvador y Mediador, recogemos por la fe de la resurrección el fruto de los otros misterios, porque esta es la que propiamente hace al cristiano verdadero discípulo de Cristo, y le distingue del judío y de los otros infieles.